Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a nuestro podcast de Brújulas Rotas. Hoy tenemos la grandísima suerte de contar con nuestro amigo Franco. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola, a ver, bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada, a ti por tu tiempo y por estar aquí aguantando nuestra turra hoy. Franco, bueno, estamos hablando, tú ahora mismo estás en Argentina, ¿verdad? Así es, estoy pasando las fiestas con la familia en Argentina, pero bueno, es solo momentáneo, solo por un par de semanas. Y nada, esto, Franco ha venido hoy a contarnos nuestra historia, a compartirla con todos vosotros, así que, bueno, empezamos. Franco, cuéntanos, ¿qué eres? ¿A qué te dedicas? Buena pregunta y difícil de contestar, porque creo que soy muchas cosas. En general no me gusta empezar diciendo cuál es mi profesión, porque al final en realidad eso es una parte de todo lo que creo que soy. Pero bueno, nada, soy un argentino, hace más de 8 años que no vivo en Argentina, los últimos 4 estuve viviendo en Seattle. Trabajo como ingeniero en Amazon ahora, hace 6 meses. Antes estuve trabajando casi más de 7 años en Groupon. Y bueno, soy ingeniero en informática, a eso es eso es lo que me dedico de profesión. También tengo varios trabajos ahí por el costado, relacionados con la escritura, el coaching financiero y demás, según la época. Así que bueno, Esperemos, sí, aceptamos cualquier tipo de spam, ¿eh? Puedes hacer publicidad de todas tus cosas, no te preocupes. eso lo tengo, ya lo tenía pensado. Así que gracias por el permiso. Muy bien, bueno, pues entonces cuéntanos cómo empieza todo esto, cómo empieza a picarte la curiosidad ahí en Argentina, ¿qué sucede? En plan, ¿estás en el instituto y después qué? Te cuento, mira, te voy a contar la historia que pocos, creo que pocos son realmente los que lo saben. Todo esto empezó hace 10 años, más o menos. Yo estaba estudiando acá en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, y empecé una relación con una chica americana, que fue la que un poco me abrió un poco la curiosidad de que oh, existe algo fuera de Argentina. Ujú. Y a partir de ahí, a partir de, nada, de contarme su experiencia y demás, me empezó a picar el bichito de decir, bueno, me interesaría vivir y estudiar en otro lugar del mundo. No era necesariamente Estados Unidos, pero sí en otro lugar del mundo. Entonces, a partir de ahí empecé a eso, interesarme un poco más, empezar a estudiar un poco de idiomas, inglés en particular, y siempre empecé a hacer todo teniendo la vista de que, bueno, en algún momento voy a querer irme a otro país. También lo pensé un poco porque, bueno, si esta relación avanzaba, ella vivía en Estados Unidos, entonces era una cuestión de necesidad si quería seguir avanzando con esa relación. Y bueno, nada, después esta relación se terminó finalmente, pero bueno, apareció una oportunidad para irme a trabajar a Chile primero, donde estuve viviendo un poco más de 3 años y medio. Y bueno, a partir de ahí empezó toda la aventura, pero en realidad, aunque hace 8 años que yo me fui de Argentina, yo siempre digo que mi viaje empezó hace 10, porque fue cuando lo empecé a planear, lo empecé a imaginar y lo empecé a ver como algo realmente posible. Ah, y en tu caso, entonces, ¿qué vino antes? ¿El hecho de querer marcharte fuera o el hecho de querer estudiar informática, por ejemplo? Quiero decir, ¿cuál fue consecuencia de la otra? Sí, no, a ver, yo creo desde muy chico sabía que quería estudiar informática. Siempre Ajá. era medio bastante freak de la tecnología, pero chico, te estoy diciendo 8 o 9 años. Entonces, al momento de tomar la decisión de empezar a estudiar, yo sabía que algo relacionado con las computadoras iba a ser. Y bueno, así fue, así fue. Y bueno, nada, después se dio también la oportunidad, un poco la casualidad también, porque es cierto que es un poco de casualidad también, que bueno, que por el hecho de ser informático, la opción y las oportunidades para ir a trabajar afuera y moverse son mucho más amplias. Y bueno, y eso ayuda un montón a eso, a mi deseo de viajar y a mi deseo de conocer otras culturas y mi deseo de vivir en otros países. Ajá, entonces, en tu caso, bueno, tomas esta decisión de quiero ver mundo, estudias tu carrera en Buenos Aires, entiendo, en Argentina, y te surge una oportunidad, has comentado una Sí, oportunidad en Chile. ¿Cómo surge esto? Porque no es algo que de repente estoy seguro estuviera en tu cabeza, me voy a Chile, no, o sea, ¿cómo sucede? tal cual, tal cual. Bueno, me gusta mucho la historia de Steve Jobs, de esa de conectar los puntos hacia atrás, porque en realidad sí es también un poco como lo veo yo. Eh,
la persona que me contacta para ir a Chile fue mi primer jefe en Argentina. Una persona que también en realidad fue mi jefe porque él me eligió en una escuelita, teníamos una escuelita en una empresa de programación de Java y dijo, a mí me gusta este chico y lo quiero llevar para mi equipo, él me llevó para su empresa y bueno, estuvimos trabajando un poco más de un año y medio ahí y después, bueno, yo dejé esa empresa, me fui a trabajar a otro lugar y al año, año y medio, él me contactó para decirme, Franco, estoy en Chile, estoy trabajando en Groupon, estamos buscando gente y creo que puede ser un buen fit para esta posición. Wow. Y bueno, entonces ahí tal cual, algo completamente inesperado porque yo jamás había estado en Chile, jamás se me había cruzado la idea de irme a Chile, pero en ese momento cuando surgió yo lo vi como un buen trampolín, como un puente para después llegar a Estados Unidos. Yo siempre supe que Chile no iba a ser mi destino final, pero sí que podía servirme como puente. Y bueno, y la realidad es que fue así, fue bastante trabajado, bastante a conciencia, pero fue así. Y también creo, yo siempre hablo mucho del aprovechar las oportunidades y de estar preparado para las oportunidades, porque al final uno nunca sabe qué oportunidades se le van a dar, la mayoría de ellas están afuera del control de uno, pero lo importante es que para cuando sucedan uno esté preparado y las pueda tomar y tomar ventaja de ellas. Que Y te bueno, pille eso fue lo que me trabajando, pasó. ¿verdad? Tal cual, exacto. Que Así la es, suerte te pille trabajando. Y que la bueno, suerte te pille entonces trabajando. te llaman para Chile. Tú, por lo que has comentado, tenías claro que Chile no iba a ser tu destino final, que Estados Unidos sí que es uno de esos lugares que al menos considerabas como allí podría acabar mi carrera o ahí estaría contento, pero bueno, Chile lo ves como un buen paso intermedio, hasta donde he entendido. ¿Cómo fue tu desembarco en Chile? Porque un proceso de estos de mudarte a otro país a ciegas completamente no debe de ser sencillo. Cuéntanos cómo fue todo aquello. Fue caótico porque yo cuando empecé este proceso de entrevistas, primero no se lo había contado a nadie. No se lo había contado a nadie porque lo veía como algo muy lejano. Dije, bueno, primero tengo que pasar las entrevistas y no voy a empezar a ni a hacerme ilusión yo, ni a hacer ilusión a otros, ni demás, sobre algo que a lo mejor no iba a pasar. Entonces empecé el proceso de entrevistas, me acuerdo que fueron 7 entrevistas, y después de la entrevista 7 me dijeron, bueno, perfecto, Franco, te hacemos una oferta y te mandamos un pasaje de avión para que estés acá en 2 semanas. Y para mí eso fue como, wow, 2 semanas. Eso, Esto a es ver, serio. esto es serio. Y no solo esto es serio, sino digo, bueno, ¿cómo hago? Porque yo la realidad es que estaba trabajando en ese momento. eh, Todavía no había terminado la universidad porque acá en Argentina es muy común que uno empiece a trabajar antes de terminar la universidad, como para ir ganando experiencia. Entonces tenía que primero ver de qué forma me arreglaba para la universidad, para poder después terminar la universidad de alguna forma. Y segundo, bueno, cómo dejaba mi trabajo, cómo dejaba mi departamento y cómo me mudaba a un país al cual no había estado nunca. Por lo tanto, fue bastante caótico, un poco estresante. Me acuerdo que eso fue un viernes y el lunes hablé con mi jefe y le comenté y le digo, bueno, digo, perdón, estuve acá más, había estado poco tiempo ahí y le digo, pero bueno, me surgió esta oportunidad, me voy a ir y es en 2 semanas, así que bueno, voy a trabajar estas 2 semanas y me voy y no puedo una más porque ya me tengo que ir. Y bueno, ahí igual tuve una muy buena recepción por parte de mi jefe. Me dijo, Franco, no te preocupes, trabaja esta semana y tomate la última para acomodar tus cosas y poder irte. Te lo mereces, es una oportunidad que no puedes dejar. Entonces, la verdad que tuve muchísimo apoyo por parte de él. Y después, y fundamental, por mi familia. Obviamente que cuando uno toma ese tipo de decisión, más allá de que yo no lo consulté, como no pedí permiso, obviamente que no, pero sí a mí la opinión de ellos me parece importante y bueno, y la verdad que más allá de algunas preguntas de rigor que me hizo mi madre, de bueno, ¿y cómo vas a vivir? ¿Y cómo te van a pagar? ¿Y cómo vas a hacer? Después la verdad que tuve un apoyo 100% de ellos y eso fue también lo que me empujó a decir, bueno, sí, lo hago y lo hago y sabiendo que me podía ir mal, nunca pensando en que todo me iba a ir bien, pero sabiendo que a lo mejor me podía ir mal. Y si ese era el caso, sabía que las puertas en la Argentina las iba a tener abiertas, iba a poder volver, conseguir un trabajo y iba a tener un techo donde dormir. Entonces, cuando uno también se va con todo ese sostén, la realidad es que las cosas se hacen mucho más fáciles. Cierto, desde luego. Entonces, bueno, trabajas esa última semana y en una semana, lo cual diría que es tiempo muy, muy récord,
empaquetas todo, te haces tus maletas, cierras tu apartamento, te coges un avión y te vas para allá. ¿Y qué sucede? Fue así, tal cual. Me fui con un bolso verde, si me acuerdo, una mochila y un bolso verde. Y cuando me subí al avión acá en Ezeiza para ir hasta Santiago, que además es un vuelo corto, pero bueno, para mí igual era un cambio de país, era un cambio de cultura. Eh, bueno, en ese momento dije, bueno, Franco, ahora te la tenés que rebuscar solo, acá vas a estar solo y vamos a ver qué pasa. Y cuando llegué me estaba esperando en el aeropuerto, esta persona, mi ex jefe, que me había recomendado y demás, me estaba esperando en el aeropuerto, me llevó ahí a un departamento temporal que me daba la empresa y me empezó a contar cosas, me empezó a contar cosas de Chile, de Santiago, me decía, bueno, vos te vas a mover por esta zona, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que típicamente se hace, tenés que tener, bueno, son estos los primeros trámites que tenés que hacer, así es como funciona la empresa. Bueno, fue todo, me acuerdo que el recorrido desde el aeropuerto hasta el departamento en donde me dejó fue como un montón de aprendizajes y aprendizajes constantes, todas cosas nuevas para mí. Yo tenía 25 años recién cumplidos, también era chico, y era chico, no tan chico, pero bueno, no tenía la experiencia de vuelta, ni tanta experiencia en el trabajo, ni experiencia viviendo en un país completamente nuevo, al cual no conocía para nada. ¿Y qué fue lo que más te costó de Chile? El salir al día siguiente a comprar leche, no sé, hay muchas cosas que Bueno, deben de costar. pero es increíble, en el supermercado tengo varias anécdotas graciosas intentando comprar y pidiendo cosas que no me entendían, porque aunque hablemos español o castellano, tanto en Argentina como en Chile, la realidad es que los dialectos son bastante distintos y bueno, nada, palabras que para mí en Argentina eran lo más normales, allá directamente no las entendían y lo mismo me pasaba a mí, ¿no? Palabras que en Chile se utilizan a diario, en Argentina no teníamos ni idea de qué eran. Entonces también tuve varias, honestamente, empezar a entender un poco, no solo la cultura, pero parte del idioma de Chile, cómo ellos se expresan y cómo se comunican con otros, inclusive aunque sea en el mismo idioma, realmente cambia. Y ahí es cuando empezás a ver las pequeñas diferencias culturales, la forma en que la gente se relaciona, la forma en que eh, uno se hacen contactos entre una persona y otras. En Argentina somos también eso, muy cariñosos, muy de los abrazos, de los besos, y en Chile la realidad es que tampoco no es tan así, y no es tan frío como Estados Unidos, pero tampoco es todo tan cariñoso como a lo mejor sí lo es en Argentina, o al menos la forma en que nosotros los argentinos consideramos que es ser cariñoso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, eso fue un poco difícil. Después el trabajo, la realidad es que después de un mes de estar ahí, dije, no, yo acá me vuelvo, esto no funciona. No solo porque en el trabajo no tenía nada que hacer, era como que mi jefe no, la verdad que creo que no sabía que yo estaba ahí, y la realidad era poco el contacto que tenía con él, no tenía muchas cosas para hacer y a su vez en ese momento conseguir un departamento en Chile para alquilar, para arrendar era muy difícil y no conseguía, la realidad es que no conseguía, estuve un mes, se me terminó el contrato temporal este que tenía en el departamento que me había dado la empresa y me tuve que ir a vivir a la casa de un amigo y yo dije, bueno, esto no está funcionando, no tengo nada que hacer en el trabajo nadie me da muchas instrucciones más allá que mi amigo, pero bueno, mi amigo ya no era mi jefe ni tampoco estaba en mi organización, entonces tampoco era mucho lo que él podía hacer. Y después con el tema de esto del departamento que no podía conseguir. Y eso fue el primer mes. Y la realidad es que entre el primer mes y el segundo mes, cuando yo dije, bueno, esto o mejora o pego la vuelta, la realidad es que las cosas cambiaron un montón. Cambié de equipo, me cambiaron de equipo. Vino como mi skip manager, el jefe de mi jefe, y me dijo, Franco, no, vení, vamos, este es tu equipo, este va a ser tu equipo a partir de ahora. Y la realidad es que todo cambió. Todo cambió. Es como que la suerte también empezó a estar de mi lado. Conseguí departamento, me iba adaptando mucho más a todo, me iba haciendo mucho más amigo de la sociedad chilena también. Y bueno, y a partir de ahí empezó un viaje de casi 4 años, creo que fueron 3 años y 8 meses, en los cuales fue alucinante, porque crecí muchísimo como persona, maduré no solamente profesionalmente, pero también como persona. Y eso realmente terminó siendo el puente para que yo me vaya a Estados Unidos, que al final era lo que buscaba. Todo Ujú. ese Y crecimiento, tanto personal como profesional, fue lo que me ayudó a después dar el salto y poder irme a Estados Unidos.
¿Cómo fue ese salto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gatillo de eso? Eso sí fue muy buscado. La realidad es que yo había llegado a un momento en Chile, en Groupon, en el cual yo sentía que había llegado como a mi límite, a lo que era Groupon Latinoamérica. Yo estaba trabajando para todo lo que era Groupon Latinoamérica y había crecido mucho ahí en la empresa. Había empezado como desarrollador, en ese momento ya era manager y me estaba yendo muy bien, pero la realidad es que por el scope que teníamos en Groupon Latinoamérica no era mucho más lo que yo podía hacer ahí. Entonces, a partir de Estabas ahí empecé a buscando buscar oportunidades retos, afuera. retos mayores, ¿verdad? Estabas buscando. Tal cual, tal cual, retos mayores. Yo soy, como decimos en Argentina, un poco culo inquieto, como que estar todo el tiempo buscando cosas nuevas y una vez que ya te sentís cómodo con algo, ya querés ver cuál es el próximo desafío. Y en ese buscar algo fuera, tuve una conversación con mi jefe en ese momento, con el cual tenía muy buena relación, y le dije, digo, Guido, la verdad es que estoy buscando cosas afuera porque entiendo que acá no hay algo más que yo pueda aportar. Él me dijo, Frank, pero tu idea siempre fue irte a Estados Unidos, porque ya lo habíamos hablado antes. Yo le digo, sí, es cierto, pero la realidad es que también es difícil en este momento en Groupon, porque yo estaba muy enfocado en lo que era Latinoamérica. No veía un motivo para el cual irme a Estados Unidos. O sea, no veía por qué la empresa iba a querer mandarme a Estados Unidos. Bueno, a partir de eso, él empezó a hablar con su jefe, que sí, que vivía y que trabajaba en Estados Unidos, y empecé a tener entrevistas con Groupon en Estados Unidos. Hasta que después y al mismo tiempo seguía con entrevistas en otras empresas en Santiago, hasta que dije, bueno, algo de todo esto va a salir. Finalmente, y para mi sorpresa, porque la verdad es que no me lo esperaba, salió Groupon Estados Unidos me hizo una oferta y me dijo, Franco, te puedes venir a Seattle o te puedes ir a Palo Alto, las dos opciones son válidas. Y hoy, con mucha suerte, puedo decir que realmente me fue bien la elección de elegir Seattle. Y bueno, a partir de ahí empecé el proceso de la visa, que demoró más o menos unos 6 meses. En todo esto también yo tenía que terminar de presentar la tesis en Argentina para realmente para recibirme, que había quedado hoy medio en un limbo. Y en esos 6 meses me recibí, obtuve la visa y me fui a Estados Unidos, me fui a Seattle. Y en noviembre, me acuerdo, un 18 de noviembre que llegué y en Seattle estaba así un frío terrible, no paraba de llover, a los 2 días nevaba, estuvo nevando 2 días que tampoco no era muy común. Bueno, nada, ahí empezó un viaje completamente distinto, La porque más allá que sensación yo de tenía la estar experiencia de aterrizando en Mordor, ¿verdad? tal cual, exacto, era algo, digo, bueno, además yo que con mi inglés no me sentía seguro para nada, cultura distinta. Ahí sí que no conocía a nadie. La realidad es que conocí a algunas personas que eran las que me habían estado entrevistando, pero era muy poco. Y siempre me acuerdo que cuando llegué, el primer día que llegué a la oficina, yo los conocía porque de vuelta habíamos estado hablando durante las entrevistas y nos habíamos intercambiado algunos mails. Y cuando llegué, yo llegué como muy contento, muy onda argentino, hola, ¿qué tal? Como queriendo abrazar a todo el mundo. Y lo único que hicieron fue se dieron vuelta de sus escritorios, me dieron la mano, me dijeron, bienvenido, ¿cómo estuvo el viaje? Ese es tu escritorio. Y eso fue todo, esa fue toda la bienvenida. Ni siquiera me invitaron a un café. Y bueno, fue difícil. La realidad es que al principio fue un poco difícil. Pero bueno, ya tenía la experiencia de Chile, aunque realmente es muy distinta, sí, ayuda. Ayuda porque uno ya entiende un poco lo que es la soledad de la migración, la soledad de estar en un país que no es tu terreno, estar en un lugar donde realmente te sentís visitante, hablando en términos futboleros, no te sentís que estás jugando local, te sentís que tenés que dar pruebas todos los días, te sentís que va a haber obstáculos los cuales te vas a enfrentar y que no tenés ni idea cómo lo vas a superar. Algunos que parecen muy grandes y que realmente no son, y otros que, bueno, que de una forma u otra se van gambeteando y lo vas pasando. Al final también eso te ayuda a relativizar todo. Te das cuenta que, bueno, al final no todo es tan grave o tan complicado a veces como parece. Y bueno, y así fue, así fue. Ahora hace 2 meses cumplí mis 4 años en Chile perdón, en Estados Unidos, en Seattle, y realmente no puedo creer de vuelta, no solo todo el crecimiento que también tuve en Estados Unidos, sino lo rápido que pasó y por todas las cosas por las cuales pasé, porque también uno en el día a día es como que, bueno, algo nuevo hay que superarlo, algo nuevo hay que superarlo, pero cuando lo empezás a mirar en retrospectiva decís, bueno, la verdad que pasé situaciones que si me preguntabas hace 4 años,
no me veía teniendo que superar, o no me veía capaz de hacerlo. Y lo hice. Ujú. La verdad que uno es mucho más adaptable de lo que cree, mucho más fuerte también de lo que cree y bueno, eso también creo que son enseñanzas que quedan para siempre. Así que siempre digo lo mismo, si hoy tiene que terminar mi viaje y por cualquier motivo me tengo que volver a Argentina, eh, mi sensación va a ser siempre de agradecimiento por la oportunidad que tuve, agradecimiento con la gente con la que estuve y bueno, decir, ya está, fue increíble, valió la pena, sin duda que valió la pena. Pues Franco, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro episodio de hoy. Está pasando rapidísimo hoy. Tengo 3 preguntas para ti. La primera, ¿con qué te quedas de todo? Bueno, me quedo con eso, con el tema del encontrarse uno mismo y de superar barreras todo el tiempo que uno cree que no lo podría hacer. Y eso es, creo que fundamental. Me quedo con eso y me quedo también con la experiencia y con la gente que uno encuentra en todo este camino. Porque bueno, todo lo que conté acá fue todo bastante solitario, pero la realidad es que todo lo que hice lo hice con el apoyo de muchísima gente que fui encontrando en el camino que sin duda y sin muchos de ellos, muchos de esos obstáculos hubieran sido mucho más duros de superar. Ujú. ¿Qué es lo peor que te has encontrado? ¿O con qué te quedas de lo malo? A ver, de lo malo son las experiencias. Son las experiencias y es el saber eh, que, a ver, no sé si termina siendo tan malo, pero es que nunca nadie te va a cuidar tanto como se puede cuidar uno. Entonces, Mm, nunca nadie se va a preocupar tanto de uno como uno lo puede hacer. Y la experiencia de eso es, bueno, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que querer y tenemos que muchas veces, aunque a veces pueda parecer egoísta, eh, in- vos sabés, tratar de luchar por los intereses propios y sus propios sueños y sus propias ideas, porque si de otra forma, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. ujú. Y bueno, ya para acabar, ¿volverás? ¿Volverás a Argentina? Seguramente, yo creo que en algún momento seguramente volveré. No creo en el corto, no creo que pase en el corto plazo. No me imagino volviendo dentro de 5, ni siquiera probablemente 10 años. Pero sí, creo que Argentina, más allá de algunas cuestiones sociales y económicas que podemos tener, creo que también hay muchísimas cosas buenas. Yo soy argentino, yo siempre digo, no, yo no soy un americano viviendo en, en Estados Unidos, yo realmente soy un argentino viviendo en Estados Unidos, yo sigo viviendo la cultura argentina de la misma forma que la viví acá, sigo mirando fútbol de acá, sigo leyendo las noticias de Argentina y eso no va a cambiar. Y bueno, entonces también sé que en algún momento todo eso va a ser que diga, bueno, fue hermoso, fue increíble, pero ya es momento de pegar la vuelta y volver. Pero bueno, no creo que pase dentro de 5 10 años, probablemente sea un poco más que eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Franco. Hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy de Brújulas Rotas. Gracias, gracias, gracias de verdad por tu tiempo, por tu experiencia y por tu maravilloso viaje. ¿Algo más que quieras añadir? No, muchas gracias, Verde, de verdad. Te agradezco que me des la oportunidad de contar un poco de un trocito de mi historia y de verdad, muchas gracias por esto que haces. Sabes que te sigo siempre, escucho todos los episodios hasta ahora y me encanta porque uno sigue aprendiendo de las historias de otros y eso es realmente muy, muy valioso. Un honor, muchísimas gracias y por eso lo hago. Muchas gracias, Franco. Y a todos vosotros, gracias por aguantar hasta aquí y bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo hasta ahora.